las sociedades buscan determinados simbolismos a su interior y generan determinados apegos, algunos de ellos. Y el fútbol es una actividad deportiva que ha jugado históricamente ese tipo de papel en las diferentes sociedades del mundo, de tal manera que se ha generalizado a casi todos los países. Podemos observar que los niveles de apego al mismo y el simbolismo que el fútbol tiene tiende a diferenciarse de una sociedad a otra, y usted lo encuentra presente tanto en sociedades desarrolladas como en sociedades subdesarrolladas. El fútbol, primero que todo, estaría en las sociedades actuales y, digamos, como fenómeno global, porque se posiciona, digamos, como un gran fenómeno comercial también. Y hay detrás del fútbol grandes intereses, porque el fútbol genera seguidores, grandes cantidades de seguidores, y estaría en términos generales colindando con la representación, ¿no? En los últimos años, y con toda esa maquinaria que hay a nivel mundial, como lo es la FIFA y otro tipo de instituciones a nivel regional, vemos de que ha cobrado mucha fuerza y, digamos, se ha ido desplazando, ¿verdad?, todo lo que es ese espíritu o la esencia de lo que es el deporte como tal, y últimamente pues se ven más como figuras, hay muchos millones que entran en juego y empieza, digamos, como a irse desnaturalizando de manera progresiva, digamos, esta disciplina deportiva, ¿verdad? Estamos hablando de emociones y estamos hablando de sentimientos, y en este caso, emociones y sentimientos colectivos, ¿verdad? El que golpee o no golpee a la población determinado resultado depende básicamente de las expectativas que la población tiene. Si nuestras expectativas son altas, las derrotas nos van a golpear duramente, como creo que le está sucediendo al pueblo brasileño actualmente. O sea, no solamente fue una derrota que los saca, sino una derrota que los humilla en su propio terreno, en su propia casa. Indudablemente, emocionalmente y como sociedad y como nación, las expectativas de ellos eran bastante elevadas y por lo tanto la pérdida golpea mucho más. Se generan subculturas alrededor del fútbol, ¿no?, que estarían planteando de cómo las diferentes masas pueden manejar las frustraciones, ¿no?, que podría generar. Entonces no es lo mismo dentro de una sociedad nacional el fútbol como lo va a vivir las clases populares o ciertas clases, clase media, si hablamos de estratos, ¿no? Somos una sociedad con problemas en desarrollo, una sociedad donde se calcula que 6 millones de personas son pobres, ¿verdad? Una sociedad con muchas limitaciones, con un problema bastante serio en el ámbito de la seguridad. Y la gente busca, ante una situación como esa, los escapes. Emocionalmente busca escaparse, ¿verdad?, ante una realidad que le es adversa, que lo golpea o la golpea y que realmente no le está dando respuestas a sus necesidades y a sus problemas de vida. Quienes están muchas veces detrás de ellos son personas, digamos, que, o sea, las grandes compañías a nivel internacional, hay muchos políticos también que están involucrados en este fenómeno. La gente tiende a buscar distractores, buscar elementos que, digamos, lo saquen de esa realidad para empezar a vivir sueños. Y eso es lo que ha sucedido en la sociedad hondureña. O sea, una persona que objetivamente ve nuestro fútbol, nuestros jugadores, sabe perfectamente que nuestras posibilidades en un evento internacional eran muy, pero muy limitadas. En el fondo y conscientemente y racionalmente, yo creo que la mayor parte de los hondureños sabemos perfectamente que esa es nuestra realidad objetiva. Pero como buscamos distraernos y fugarnos de esta realidad que nos está golpeando duramente, empezamos a soñar.
fútbol plantea la cuestión del pan y el circo, ¿no? Que siempre para los romanos fue estratégico para poder controlar a las masas, sobre todo en épocas de vacas flacas, ¿no? O en épocas de crisis. Entonces ellos lo planteaban como una estrategia del imperio, el pan y el circo. Cuando están de por medio otro tipo de intereses y sectores, digamos, que se aprovechan de otras situaciones, entonces es donde podemos ver, digamos, todo ese lado negativo y donde sí puede haber mucha manipulación de otros aspectos. También tenemos que considerar que ante las ilusiones, las expectativas y los sueños de la sociedad hondureña, que en un momento dado se fuga de la realidad objetiva, también hay medios y hay intereses en juego. Y entonces vemos cómo los grupos de poder en un momento dado utilizan esos sueños y esas expectativas para poder establecer mecanismos de control en la población y juegan con eso. Lo que hicieron en el país es lo que lo hacen de manera más sutil, otros países, ¿no? También aquí se hizo de manera mucho más directa, pero es básicamente generar una identidad en torno al fútbol y con esto ganar un mayor margen de legitimidad, ¿no? Por parte del gobierno, es básicamente eso. Lo que hemos observado a nivel de nuestro país, que mientras está, digamos, en todo lo que es la efervescencia de algunos campeonatos deportivos, vemos cómo se empiezan a dar situaciones como aumentos a los impuestos, hay toda una serie de problemas de tipo social en donde la mayor parte de la población, por estar inmersa en todo lo que es el aspecto deportivo, muchas veces se desconecta de todo lo que es la realidad y es ahí donde intervienen, digamos, otros actores malévolos, por así decirlo, donde sacan provecho de este tipo de cosas. Entonces yo creo que hay que hacer una lectura en ese sentido. Un fenómeno que ha sido muy común en este país es que después de un gane del equipo nacional hay una medida gubernamental que viene a golpear duramente a la población hondureña, como aumento de los combustibles, aumento de los precios, pero como la sociedad en ese momento está así como adormecida por la satisfacción que tuvo, los grupos de poder aprovechan esas condiciones para, digamos, tomar decisiones que van a golpear a la sociedad hondureña. O sea, que lo que le estoy diciendo que es la utilización política, ¿verdad?, de determinados grupos en cuanto a estas aspiraciones y esas ilusiones del pueblo hondureño. Es un juego de poder. Está el problema ahí del fetichismo, ¿no?, que puede existir respecto al fútbol, pero que se vive también no solo en el fútbol, sino que se puede vivir con cualquier otra tecnología, con cualquier otro dispositivo, ¿no?, como puede ser un celular, como puede ser la moda. El fetichismo siempre es parte, digamos, de la forma en que el capitalismo trata de autolegitimarse, ¿no?, constantemente. Y hoy puede ser el fútbol, mañana podrá ser otro factor, otro elemento, ¿no? Allá nosotros, si podemos separar eso y ver todo lo que hay detrás del fútbol y poder analizar, digamos, cuáles son todas las aristas con las cuales se nos pretende vender algo o convencer de algo, ¿no? El manejo de las colectividades, ¿verdad?, y sobre todo de las masas, es algo muy delicado, ¿verdad? Si las ideas y los planteamientos a nivel de masas no son bien manejadas, eso puede llegar a establecer situaciones de riesgo bastante grandes y aún hasta catástrofes a nivel nacional. El deporte es una actividad humana significativa, contribuye a la salud de las personas, ¿verdad? Si lo vemos el fútbol como una actividad deportiva que se puede
hacer a nivel de grupos o de colectivos y con toda la esencia del deporte como tal, y que se hace solamente como una actividad recreativa, entonces esa es la esencia, ¿verdad? Pero desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista sociológico, ¿verdad? Digamos, tenemos que considerar que es algo que tiene que ser bien manejado para que realmente se constituya un elemento de bienestar, de salud y de satisfacción y felicidad para los pueblos, y no un elemento de desgracia y de problemas nacionales.